Existe una fotografía que muy poca gente ha visto con atención, no la fotografía famosa, la que recorrió el mundo el 12 de abril de 1961, no la del hombre con el casco blanco, la sonrisa ancha, los ojos que parecían haber visto algo que ningún ser humano había visto antes. Esa ya la conocen todos. Esa está en los museos, en los libros de texto, en las paredes de las escuelas de medio planeta. La fotografía que importa para esta historia es otra. Es una foto en blanco y negro, ligeramente subexpuesta, tomada en algún momento de 1959. En primer plano está él, de uniforme, hablando con alguien fuera del encuadre. Su postura es relajada, su perfil inconfundible incluso antes de que el mundo supiera su nombre. Pero en el extremo derecho de la imagen, casi recortada por el borde, hay una mujer joven. Tiene el cabello oscuro recogido con sencillez. Sostiene algo entre las manos, quizás una bolsa, quizás un libro, no se distingue bien. No mira a la cámara, no mira a él, mira hacia ningún lado en particular, con la expresión de alguien que está presente pero que ha decidido consciente o inconscientemente no ocupar espacio. Esa mujer es Valentina Gagarina y esta es su historia, no la de él, la de ella. Orenburg, 1935. La ciudad no era glamorosa, nunca lo había sido. Enclavada en los Urales del sur, donde el frío llega antes de lo esperado y se marcha más tarde de lo prometido, Orenburg era una ciudad de gente práctica, de familias que sabían que la vida requería constancia y no inspiración. Una ciudad donde los sueños se guardaban para la noche y durante el día había trabajo que hacer. En ese contexto nació Valentina Ivanovna Goriachova, la segunda de 3 hijos de una familia sin pretensiones y sin escaseces graves. Su padre era técnico en una instalación industrial. Su madre hacía lo que hacían las madres soviéticas de aquella generación, sostener la estructura invisible de la vida doméstica, con una precisión que nadie reconocía porque nadie la veía. Los vecinos que la recordaban de niña coincidían siempre en lo mismo cuando se les preguntaba décadas después. Era una chica seria, no seria como triste, seria como fiable. La clase de persona que cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. La clase de persona que escuchaba de verdad, no esperando su turno para hablar, sino prestando atención con esa concentración que da al interlocutor la sensación de ser comprendido. Era también una niña invisible en el mejor sentido del término. No era la más brillante de la clase, aunque tampoco era la más lenta. No era la más guapa, aunque tenía algo en los ojos que la gente tardaba en definir, pero recordaba mucho tiempo. No era la más popular, era la que estaba ahí, siempre, cuando la necesitaban. La que prestaba los apuntes sin que se lo pidieran. La que se quedaba después a ordenar el aula cuando todos se habían marchado. La que notaba cuando alguien estaba mal antes de que esa persona se diera cuenta ella misma. Esta cualidad, que los fisicólogos modernos llamarían inteligencia emocional avanzada y que en Orenburg de los años 40 nadie llamaba de ninguna manera particular, sería el eje silencioso de toda su vida. El Instituto Médico de Orenburg, 1952. La elección de estudiar medicina no fue romántica. Valentina lo explicó ella misma en una de las pocas entrevistas que concedió en sus últimos años, con esa franqueza directa que se permitía cuando ya no había nada que perder. No quería salvar vidas, quería no depender de nadie. Esta frase merece detenerse aquí un momento. En la Unión Soviética de mediados del siglo XX, la independencia económica de una mujer no era un lujo ni una aspiración feminista de vanguardia. Era sencillamente una cuestión de supervivencia práctica. Las enfermeras tenían trabajo garantizado. Las enfermeras podían moverse de ciudad en ciudad si las circunstancias lo requerían. Las enfermeras no quedaban atrapadas. Valentina no estudiaba medicina para curar, estudiaba medicina para tener llave propia, y sin embargo, resultó ser buena en ello. Muy buena. Sus profesores la recordaban como una alumna meticulosa, poco dada a los atajos, incómoda con la ambigüedad. Cuando no sabía algo, lo decía. Cuando algo no le cuadraba, preguntaba hasta que cuadraba.
Tenía esa virtud infrecuente de quien prefiere parecer ignorante 5 minutos antes que actuar equivocado toda la vida. En el dormitorio del instituto compartía habitación con otras 4 chicas. Era, según todas ellas, la persona más ordenada del grupo, pero no de manera neurótica, sino de una forma que tranquilizaba a los demás. Cuando había tensión entre las compañeras, Valentina no mediaba con palabras. Simplemente preparaba té y lo ponía sobre la mesa. La mayoría de las veces era suficiente, una digresión necesaria sobre los años que preceden a los héroes. La historia, como disciplina, tiene una tendencia perniciosa que los historiadores académicos conocen bien, pero raramente confiesan en público. Somos mejores contando lo que ocurrió que explicando lo que precedió a lo que ocurrió. Somos mejores con los hechos que con el contexto. Somos mejores con la explosión que con el silencio quieto y cargado que viene antes. Cuando el mundo aprendió el nombre de Yuri Gagarin en abril de 1961, aprendió también, casi como un pie de página, que tenía una esposa llamada Valentina y 2 hijas pequeñas. Este dato fue presentado consistentemente durante décadas como un detalle humanizador del héroe, un hombre de familia, un hombre con raíces, un hombre que no era solo símbolo sino también padre y esposo. Nadie preguntó qué era ella además de esposa y madre del cosmonauta número 1. O si lo preguntaron, la respuesta no llegó a publicarse. Este texto es, en parte, el intento de responder esa pregunta con la seriedad que merece. Orenburg, finales de los años 40. Hubo una época, antes de cualquier historia que el mundo considerara importante, en que Valentina Goriachova era simplemente una chica que caminaba por la orilla del río Ural en las tardes de verano y pensaba en cosas que nunca le contó a nadie. Tenía ese hábito particular de caminar sola sin que la soledad le pesara. Sus amigas la invitaban y ella a veces iba y a veces no, y en ninguno de los 2 casos el mundo se detenía. Le gustaban los libros, pero no de manera exhibicionista. Leía lo que encontraba, no lo que se suponía que debía leer. Le gustaba la música, pero no tocaba ningún instrumento. Le gustaban los árboles en otoño cuando cambiaban de color, y esta preferencia por las cosas que se transforman lentamente, sin prisa y sin drama, dice quizás más de su carácter que cualquier anécdota que pudiera contar. Era una persona de inviernos interiores largos y de primaveras que llegaban cuando nadie las anunciaba. Había también, en ella, una capacidad para el silencio que resultaba inusual en alguien de su edad. No el silencio de quien no tiene nada que decir. El silencio de quien ha decidido que no todo necesita ser dicho. Hay personas que usan las palabras para llenar el espacio. Valentina las usaba para precisar lo que no podía dejarse sin decir, y el resto lo guardaba. Esta costumbre, que algunos interpretarían más tarde como reserva o timidez, era en realidad algo más parecido a la disciplina, una forma particular de respeto por el lenguaje, no gastarlo donde no hacía falta, una nota sobre los documentos. A lo largo de la preparación de este relato se consultaron archivos de 3 ciudades distintas, testimonios de personas que la conocieron en diferentes etapas de su vida, y los registros digitales que su nieto, Alexei, ha preservado con una meticulosidad que habría enorgullecido a su abuela. Hay cosas que no se pueden verificar completamente. Hay conversaciones que solo existieron entre 2 personas de las cuales una ya no puede confirmarlas. Hay silencios en los archivos que hablan, aunque no de manera que un tribunal admitiría como evidencia. Esta historia no es una sentencia, es una reconstrucción. Y toda reconstrucción es también, en alguna medida, un acto de fe hacia quienes ya no están para corregirla. El año 1957 llegó sin avisar que cambiaría todo. Para el mundo, 1957 fue el año del Sputnik. El 4 de octubre, una esfera de metal del tamaño de una pelota de baloncesto fue lanzada al espacio y empezó a girar alrededor de la Tierra, emitiendo un pitido monótono que los radioaficionados de todo el planeta escucharon con una mezcla de asombro y pavor que resulta difícil de describir a quien no la vivió. Para Valentina Goriachova, ese año fue otra cosa.
Ese año fue el año en que conoció a un joven piloto de aviación en un salón de baile de Orenburg. Tenía una sonrisa que llenaba la habitación antes de que él llegara a ella. Tenía los ojos de alguien que mira el horizonte incluso cuando está mirándote a ti. Tenía esa energía particular de las personas para quienes el mundo es siempre ligeramente más interesante que para los demás. Su nombre era Yuri Alexeyevich Gagarin. Y durante 9 meses, ella no supo absolutamente nada de lo que él sería. Solo supo lo que era, un hombre que recogía flores silvestres porque ella había mencionado de pasada, una única vez, que las prefería a las flores de floristería. Ese detalle, pequeño e insignificante para cualquier observador externo, fue para ella más revelador que cualquier currículum, cualquier título, cualquier uniforme. Las personas que recogen flores silvestres saben escuchar, y Valentina llevaba toda la vida esperando a alguien que supiera escuchar. Hay una pregunta que los historiadores raramente hacen porque la respuesta no cabe en ningún archivo. ¿Cómo se construye un hogar cuando el mundo está a punto de cambiar para siempre? No en sentido metafórico, en sentido literal, concreto, casi arquitectónico. ¿Cómo se colocan los muebles? Se organiza la cocina, se decide quién duerme del lado de la ventana, cuando el tiempo que queda para que todo eso tenga sentido. Se miden meses que ninguno de los dos sabe que están contados. ¿Cómo se aprende a convivir con otra persona cuando esa persona lleva dentro de sí misma una historia que todavía no ha ocurrido, pero que ya está ocurriendo silenciosamente en algún despacho cerrado de Moscú, donde nadie pronuncia nombres en voz alta? Valentina y Yuri Gagarin se casaron el 7 de noviembre de 1957. La fecha no fue elegida al azar. El 7 de noviembre era el aniversario de la Revolución de Octubre, día festivo en toda la Unión Soviética, lo que significaba que los invitados no tendrían que pedir permiso en el trabajo para asistir. Era una consideración práctica, típicamente soviética, típicamente de ellos dos. No complicar la vida a los demás más de lo necesario. La boda fue pequeña, unas 20 personas, entre familiares y amigos cercanos. La madre de Valentina preparó un pastel con la harina que había guardado durante semanas. El vestido no era nuevo, había pertenecido a una prima. Fue tomado de talle y acortado varios centímetros porque Valentina era más baja y tenía los hombros más estrechos. Nadie tomó nota de este detalle en ningún documento oficial. Lo recordó décadas después una de las amigas de la infancia de Valentina, en una carta que su nieto Alexei encontró doblada dentro de un libro de medicina que nadie había abierto en 30 años. «Estaba preciosa con ese vestido prestado», escribió la amiga. Y lo sabía, aunque nunca lo habría dicho. El apartamento de 18 metros cuadrados. El primer hogar compartido fue un apartamento comunal en Zagorsk, la ciudad donde Yuri completaba su formación militar. 18 metros cuadrados. Una ventana que daba a un patio interior donde los vecinos tendían la ropa. Una cocina compartida con otras 2 familias donde las conversaciones más íntimas se desarrollaban inevitablemente delante de desconocidos, lo que obliga a desarrollar un código propio, una manera de decir las cosas sin decirlas del todo. Esta circunstancia, que habría resultado insoportable para muchas parejas, fue para ellos casi natural. Valentina ya tenía ese hábito del lenguaje medido, y Yuri, formado en la cultura del secreto militar donde nunca se decía más de lo necesario delante de quien no debía escucharlo, aprendió rápidamente a leer lo que ella no pronunciaba en voz alta. Desarrollaron en esos primeros meses una gramática privada. Una mirada determinada significaba «hablamos después». Un silencio particular significaba «estoy bien, pero no ahora». El gesto de preparar té sin preguntar si el otro lo quería significaba «sé que algo te preocupa y estoy aquí aunque no me lo cuentes». Este último gesto lo aprendió él de ella y lo usaba con una precisión que a Valentina le sorprendía porque no recordaba haberlo enseñado. Las personas que se quieren bien aprenden sin clases. Las noches en ese apartamento pequeño tenían una textura particular que Valentina describió una sola vez, en una conversación con su hija Galia mucho tiempo después, cuando las dos tenían ya edad suficiente para hablar de ciertas cosas sin que las palabras pesaran demasiado. «Tu padre estudiaba en la mesa», dijo.
y yo tejía o leía y no hablábamos durante horas, y eso era lo más parecido a la felicidad que he conocido. El silencio con alguien que no te obliga a llenarlo. 1959, el año en que llegaron los papeles. La hija mayor, Elena, había nacido en abril de ese año. Valentina llevaba apenas 5 meses como madre cuando Yuri llegó a casa un martes por la tarde con una expresión que ella no le había visto antes. No era nerviosismo, no era miedo. Era algo más parecido a la concentración de alguien que está calculando cómo decir una cosa, sin que la verdad completa de esa cosa lastime demasiado al que la escucha. Se sentaron a la mesa de la cocina. Era tarde. La niña dormía. Él puso las manos sobre la madera y dijo, con esa economía de palabras que usaba cuando algo importaba de verdad, me han seleccionado para algo. No puedo decirte qué. Puede que cambie todo. Valentina no preguntó qué era ese algo. Esta omisión ha sido interpretada de maneras muy distintas a lo largo de los años. Algunos la leyeron como sumisión, como la actitud esperada de una esposa soviética que no cuestiona las decisiones de su marido. Otros la interpretaron como ingenuidad, como si ella no hubiera comprendido el peso de lo que estaba ocurriendo. Ambas interpretaciones son incorrectas. Valentina no preguntó porque ya sabía suficiente. Sabía que era secreto de Estado, lo que significaba que cualquier cosa que él le dijera lo pondría en riesgo a él. Sabía que su trabajo como esposa de un militar en una operación clasificada era no convertirse en un problema. Y sabía, con esa intuición que no se aprende sino que se tiene, que lo que estaba comenzando era más grande que los dos juntos y que había que dejarle espacio para crecer sin que el miedo de ella lo achicara. No preguntó por amor y por inteligencia, y porque las dos cosas, en su caso, eran inseparables. Esa noche no durmieron. Los dos lo supieron sin decírselo. Él estaba mirando el techo, ella miraba el mismo techo desde su lado de la cama, y entre los dos había ese tipo de oscuridad que no es vacío sino densidad. Todo lo que no se estaba diciendo llenaba la habitación de una manera casi física. No hubo llantos, no hubo escena, no hubo ninguno de esos gestos dramáticos que el cine ha convertido en la versión oficial de cómo las personas sienten las cosas grandes. Hubo silencio. Y en ese silencio, sin palabras, sin contacto, solo existiendo cada uno junto al otro en la misma oscuridad, se dijeron todo lo que necesitaban decirse. A las 6 de la mañana, él se levantó, preparó café y cuando ella entró a la cocina, lo encontró mirando por la ventana. Se puso de pie a su lado. Los dos miraron el patio donde todavía había ropa tendida de la víspera, inmóvil en el aire frío de la mañana. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. La única pregunta que se permitió. Sí, dijo él, y fue la respuesta más honesta que podría haberle dado. Los meses de preparación, la arquitectura del secreto. Lo que siguió fue una vida con una habitación cerrada en el centro. Yuri desaparecía durante periodos que no se anunciaban ni se explicaban. Volvía con una energía diferente, más concentrada, como si algo dentro de él se hubiera tensado un grado más. Valentina aprendió a no medir el tiempo por su ausencia, sino por su presencia. Cuando estaba, estar completamente. Cuando no estaba, seguir. Este aprendizaje no fue rápido ni indoloro. Hubo noches en que Elena lloraba y Valentina la sostenía en la oscuridad, pensando en cosas que no tenía derecho a pensar, preguntas que no tenía derecho a hacer, miedos que no tenía derecho a expresar, porque expresarlos habría sido cargarlos sobre alguien que ya cargaba suficiente. Hay una forma de valentía que no aparece en los libros de historia porque no tiene uniforme. Es la valentía de quedarse en casa y no derrumbarse. Durante esos meses, Valentina construyó una rutina con la precisión de alguien que sabe que la rutina es lo único que no puede arrebatarle nadie. Se levantaba a la misma hora, desayunaba a la misma hora, atendía a la niña, trabajaba sus turnos en la clínica local, volvía, preparaba la cena, leía, dormía. La repetición no era resignación, era arquitectura. Era la manera de construir un suelo firme bajo unos pies que no sabían exactamente sobre qué estaban parados. Sus compañeras de trabajo notaron el cambio en ella durante esa época, aunque no supieran nombrarlo. Se volvió más callada, recordó una de ellas, pero no de manera triste, de manera como concentrada,
como alguien que está haciendo cálculos difíciles en la cabeza y no puede distraerse. Los cálculos que hacía Valentina no eran matemáticos, eran de otro tipo. Calculaba cuánto amor podía guardarse para que no se gastara. Calculaba cuánto miedo podía contenerse antes de desbordarse. Calculaba con esa precisión de enfermera que había aprendido a medir dosis exactas, la cantidad exacta de fortaleza que necesitaba para que cuando él volviera encontrara un hogar y no un duelo anticipado. El segundo embarazo. Galia nace en marzo de 1961. Valentina estaba embarazada de su segunda hija cuando los entrenamientos de Yuri entraron en la fase final. No lo sabía, no podía saberlo, pero el cuerpo a veces sabe cosas que la mente no ha procesado todavía. Durante esas semanas finales del embarazo, tuvo sueños que no contó a nadie, imágenes que se disolvían antes de que pudiera aferrarlas, pero que dejaban un residuo emocional denso que tardaba horas en disiparse. Galia nació el 20 de marzo de 1961. Yuri estaba presente, cosa inusual para la época, para el lugar, para las circunstancias. Había pedido ese permiso especialmente y quien lo concedió lo hizo con la conciencia de que a ese hombre le quedaban menos de 4 semanas antes de que el mundo entero supiera su nombre. Hubo un momento en el cuarto del hospital que ni Valentina describió públicamente ni Yuri mencionó en ninguno de sus discursos posteriores, pero que su hija Elena, que tenía casi 2 años y estaba en la sala de espera con la abuela, recordaría vagamente toda su vida como el momento en que papá se quedó muy quieto mirando a mi hermana pequeña. Valentina lo vio y supo que en ese instante él estaba calculando algo. No lo cuánto tiempo faltaba para el lanzamiento, no los protocolos técnicos que tendría que seguir. Estaba calculando con la brutalidad silenciosa que tienen ciertas verdades cuando nos atrapan desprevenidos, la posibilidad de que aquella fuera la última vez. Valentina extendió la mano y la puso sobre la suya. No dijo nada, no hacía falta. La gramática de lo que no se dice. En los años posteriores, cuando los periodistas preguntaban a Valentina cómo había sido estar casada con un héroe, ella respondía siempre con una versión ligeramente distinta de la misma respuesta. Yo no estaba casada con un héroe, estaba casada con un hombre. Esta distinción, que algunos oyeron como modestia y otros como corrección política, era en realidad una declaración filosófica de enorme precisión. El héroe es una función, el hombre es una persona. La función se puede adorar desde lejos, se puede fotografiar, se puede convertir en póster y en sello y en nombre de calle. La persona come en silencio a veces. Tiene noches donde el sueño no llega. Recoge flores silvestres porque alguien que quiere las prefiere a las de floristería. Valentina eligió desde el principio y hasta el final al hombre. Y esa elección le costó décadas de invisibilidad en los archivos oficiales, donde aparece consistentemente como la esposa de, la compañera de, la madre de las hijas de, como si su existencia fuera siempre un satélite de otra existencia más importante. Los satélites, conviene recordarlo, tienen su propia órbita, tienen su propia velocidad, y a veces, cuando la luz cae en el ángulo correcto, brillan más que lo que giran alrededor. Hay fechas que dividen la historia del mundo en 2 mitades, antes y después, como si el tiempo mismo hubiera decidido en un punto arbitrario del calendario, que lo que venía a continuación no podía medirse con las mismas unidades que lo que había quedado atrás. El 28 de junio de 1814, cuando Napoleón abdicó por primera vez. El 6 de agosto de 1945, cuando una ciudad japonesa dejó de existir en el tiempo que tarda un párpado en cerrarse. El 12 de abril de 1961, cuando un hombre de 27 años salió de la atmósfera terrestre y el planeta entero levantó los ojos al cielo con una mezcla de orgullo y vértigo que ninguna generación anterior había sentido exactamente de esa manera. Para el mundo, ese día fue el inicio de algo. Para Valentina Gagarina fue el final de algo, no de algo malo, de algo íntimo, de la última mañana en que ella podía caminar por la calle sin que nadie la reconociera, de la última vez que su vida le pertenecía completamente a ella y solo a ella, sin que ninguna institución, ningún aparato de Estado, ningún mecanismo de construcción de mitos tuviera derecho a reclamar ninguna parte de ella.
Esa mañana terminó a las 9:07, hora de Moscú, cuando la voz de Yuri Gagarin cruzó el espacio y llegó a los receptores de la Tierra diciendo «Poéjali». Vamos, y el mundo efectivamente se fue. La mañana del 12 de abril. Lo que Valentina sabía y lo que no sabía. No sabía dónde había ido. Esto requiere explicación porque resulta casi incomprensible desde la perspectiva actual, desde este tiempo de información instantánea y transparencia al menos aparente. Yuri se había marchado días antes hacia un destino que no le había comunicado, con instrucciones que tampoco le había comunicado, en el marco de un proyecto que llevaba casi 2 años envuelto en un silencio tan absoluto que hasta el aire de casa parecía más denso cuando el tema se acercaba. Sabía que era algo relacionado con el espacio. Eso lo había deducido sola. No porque nadie se lo dijera, sino porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Conocía a su marido. Conocía la intensidad de los últimos meses de entrenamiento, el tipo de concentración que él llevaba pegada al cuerpo como una segunda piel. Sabía que era algo grande, no sabía exactamente qué. Esa mañana se levantó con Galia, que tenía 3 semanas de vida. Elena, de casi 2 años, dormía todavía. La rutina de las primeras horas era igual a cualquier otra mañana. Preparar el biberón, cambiar a la pequeña, escuchar si Elena se despertaba, preparar el desayuno para cuando lo hiciera. La radio estaba encendida, como siempre. Y entonces, a las 10 de la mañana aproximadamente, el locutor interrumpió la programación habitual con una voz que tenía esa tensión particular, de quien está leyendo algo que no ha ensayado porque no había tiempo para ensayarlo. El primer cosmonauta de la humanidad había sido lanzado al espacio. Su nombre era Yuri Alexeyevich Gagarin. Valentina estaba de pie en la cocina con el biberón en la mano. El silencio de 10 segundos. Hay un momento que ella describió una sola vez en una conversación grabada que su nieto Alexei preservó y que nunca fue transmitida públicamente, donde habla de los 10 segundos que siguieron a escuchar el nombre por la radio. No pensé nada, dijo. Eso es lo que la gente no entiende. Creen que en ese momento uno piensa en muchas cosas, que el cerebro trabaja muy rápido. No, mi cerebro se detuvo completamente, como cuando apagan la luz de golpe. Solo oscuridad, solo el nombre que seguía resonando aunque el locutor ya estaba diciendo otras cosas. Luego, después de esos 10 segundos que ella describió como el silencio más largo de mi vida, aunque durara menos que un suspiro, su cerebro de enfermera volvió a encenderse. Y lo primero que pensó no fue orgullo, no fue terror, no fue ninguna de las emociones que habría sido adecuado sentir en ese momento histórico. Lo primero que pensó fue, todavía está en el aire, todavía no ha vuelto. La enfermera que había en ella sabía algo que el locutor de radio no estaba diciendo, que salir era solo la mitad del problema, que volver era la parte que nadie había hecho antes, que entre ese nombre pronunciado con euforia y ese nombre pronunciado en casa por una boca conocida en un cuerpo vivo, había todavía un abismo de incertidumbre que ningún comunicado oficial podía cubrir. Puso el biberón sobre la mesa, se sentó, esperó. Las horas que siguieron, el mundo llega a la puerta. A mediodía, los vecinos empezaron a llamar al timbre. A las 2 de la tarde, había funcionarios del partido en el pasillo. A las 4, había un fotógrafo que quería una imagen de la esposa del cosmonauta. A las 6, había llegado alguien del ministerio con instrucciones sobre lo que Valentina debía decir si la prensa le hacía preguntas. En menos de 8 horas, su apartamento había dejado de ser su apartamento. El funcionario del ministerio era amable, eso sí. Amablemente firme, que es la variante más eficaz de la firmeza, porque no deja espacio para la queja sin que uno parezca irrazonable. Le explicó con toda la cortesía del mundo que su marido era ahora un símbolo nacional de primer orden, que sus declaraciones públicas tendrían repercusión internacional, que era importante mantener una imagen coherente con los valores que el cosmonauta número 1 representaba para el pueblo soviético y para la humanidad en general. Valentina escuchó todo esto con esa atención suya que hacía sentir al interlocutor completamente comprendido. Luego dijo, ¿cuándo vuelve a casa? El funcionario tardó un momento en responder porque no era la pregunta que esperaba. Mañana o pasado, dependiendo del protocolo de celebración.
Gracias, dijo Valentina, y eso fue todo lo que dijo ese día, la transformación de persona a símbolo. Lo que ocurrió en los meses y años siguientes no tiene un nombre preciso en ningún manual de historia. No fue una persecución, no fue una censura, no fue ninguna de esas formas de violencia institucional que dejan huellas documentables en los archivos. Fue algo más sutil y, en cierta manera, más difícil de combatir. Fue una conversión. Valentina Gagarina fue convertida con una eficiencia que merece reconocimiento, aunque no admiración, en un personaje. Un personaje específico con atributos específicos y funciones específicas dentro de la narrativa oficial del programa espacial soviético. La esposa leal, la madre devota, la mujer sencilla que esperaba en casa mientras su marido hacía historia, la compañera discreta que no reclamaba protagonismo porque comprendía que el protagonismo no le correspondía. Este personaje no era falso exactamente. Tenía elementos reales de Valentina, igual que una caricatura tiene elementos reales del rostro que representa. Pero como toda caricatura, exageraba algunas cosas, eliminaba otras, y el resultado era un retrato que podía reconocerse pero que no era la persona. La persona tenía opiniones sobre política espacial que nunca se publicaron. La persona tenía preguntas sobre ciertos aspectos de la gestión del programa, que le habían sido respondidas, con silencios demasiado perfectos para ser casuales. La persona tenía una inteligencia analítica que cualquiera que la conociera reconocía inmediatamente, pero que los documentos oficiales de la época ignoraron con una consistencia que resultaba, vista en perspectiva, bastante llamativa. El personaje solo tenía una función: sonreír en las fotografías oficiales y representar la vida doméstica normal que hacía al héroe más humano y por tanto más creíble. Valentina desempeñó este papel durante décadas con una disciplina que hay que admirar, aunque la admiración que merece no es la misma que la que se le da al actor que interpreta un personaje, sino la que se le da al atleta que corre con peso adicional, y no lo menciona nunca. Los años 60, la vida protocolar. El apartamento nuevo era más grande. Luego vino la dacha. Luego los viajes oficiales, los actos públicos, los eventos internacionales, donde ella aparecía siempre ligeramente detrás de él y ligeramente a su derecha, en el espacio exacto que la etiqueta protocolar asignaban las esposas de los funcionarios de alto rango. Aprendió a vestirse para los actos públicos con la misma metodología con que aprendía cualquier cosa, observando qué funcionaba, qué comunicaba lo correcto, qué permitía estar presente sin convertirse en un foco de atención que nadie había pedido que fuera. Aprendió que ciertos colores fotografiaban mejor, que ciertos gestos se interpretaban de maneras no deseadas, que la sonrisa justa, ni demasiado amplia ni demasiado contenida, transmitía exactamente el mensaje que se esperaba de ella. Era una actuación, ella lo sabía, y lo ejecutaba con la precisión de alguien que ha comprendido que a veces la manera de proteger lo que es verdadero es rodearlo de una capa perfecta de lo que se espera. Por dentro, mientras tanto, llevaba una doble vida silenciosa. Seguía siendo enfermera, aunque sus posibilidades de ejercer se fueron reduciendo a medida que sus obligaciones protocolares aumentaban. Seguía leyendo, aunque los libros que leía no eran los que habría elegido si alguien le hubiera dado a elegir libremente. Seguía pensando, y esto es lo más importante, aunque los pensamientos que tenía no encontraban salida en ningún lugar que fuera seguro. Fue en esa época cuando comenzó la Tетrat, el cuaderno de doble fondo. No se sabe exactamente cuándo empezó. Alexei, el nieto, cree que fue a finales de los años 60, probablemente después de que ciertos eventos que mencionaremos más adelante le hicieran comprender que había cosas que no podían confiarse a ninguna memoria que no fuera la propia. Era un cuaderno de tapas oscuras, del tipo que usaban los estudiantes universitarios soviéticos para los apuntes de ciencias. Por fuera, en la cubierta, había escrito con su letra ordenada y pequeña: recetas, medicina del hogar. Por dentro, las primeras 20 páginas contenían efectivamente recetas y remedios domésticos, escritos con tanta pulcritud que cualquier inspección superficial habría terminado allí. Las páginas siguientes eran otra cosa, no eran un diario en el sentido narrativo.
Valentina no describía sus días, no expresaba sus emociones, no hacía el tipo de confesiones íntimas que el lector de diarios espera encontrar. Era algo más parecido a un registro. Fechas, nombres, conversaciones resumidas en una o dos frases. Preguntas formuladas con la precisión de alguien que ha pasado tiempo eligiendo exactamente las palabras correctas. Preguntas como: ¿por qué el informe técnico del 27 de marzo no coincide con lo que Itomet describió verbalmente esa misma noche? O: 3 personas que estuvieron en la reunión del martes me confirmaron versiones distintas del mismo evento. ¿Error de memoria o versión controlada? O la más escueta y la más perturbadora de todas, escrita sin fecha y subrayada 2 veces. ¿Alguien miente? La pregunta es ¿cuántos? El 27 de marzo de 1968. Este es el momento más difícil de escribir. No por falta de información, sino por exceso de dolor en torno a la información disponible. Porque hay muertes que son tragedias y hay muertes que son tragedias con preguntas alrededor. Y las segundas son peores que las primeras porque el duelo nunca puede cerrarse completamente mientras las preguntas permanezcan abiertas. Yuri Gagarin murió el 27 de marzo de 1968 en un accidente de aviación durante un vuelo de entrenamiento cerca de la ciudad de Kirchach. Tenía 34 años. El informe oficial concluyó que el accidente fue resultado de una maniobra evasiva para evitar un objeto en el espacio aéreo, lo que provocó una pérdida de control del aparato en condiciones meteorológicas adversas. El informe oficial fue clasificado. Permaneció clasificado durante décadas. Valentina recibió la noticia ese mismo día a través de un funcionario que llegó a la puerta de la dacha con una expresión que no necesitaba palabras, aunque las usó de todas formas. Elena tenía 9 años. Galia tenía 7. Las 2 niñas estaban en casa. Lo que ocurrió en esa habitación entre la llegada del funcionario y la salida del funcionario no lo sabe nadie excepto Valentina. Y Valentina no lo contó nunca. Solo hay un dato, preservado en la memoria de una vecina que estaba en el jardín esa tarde, que cuando el funcionario se marchó, la casa quedó en silencio total durante un periodo de tiempo que la vecina estimó en demasiado largo. Luego se escuchó a las niñas, y luego, nada más. El duelo que no se permitió. El funeral de Estado fue 5 días después. Valentina apareció en las fotografías con el control de alguien que ha tomado la decisión más difícil que puede tomar un ser humano en circunstancias de dolor extremo. La decisión de no derrumbarse en público no por vanidad, sino por protección. Protección de sus hijas, que necesitaban ver que era posible seguir. Protección de su propio interior, que sabía que si se abría en ese escenario rodeado de cámaras y funcionarios y miradas de todo el planeta, algo en ella no volvería a cerrarse nunca. Pero hubo algo más, algo que no estaba en los planes del duelo oficial. En las semanas que siguieron, Valentina comenzó a hacer preguntas. Preguntas técnicas específicas, formuladas con el vocabulario preciso de alguien que había pasado 7 años escuchando conversaciones sobre aviación y había prestado más atención de la que nadie le había dado crédito. Preguntas sobre el informe de vuelo, sobre las condiciones meteorológicas registradas ese día en Kirchach, sobre la identidad del objeto que según el informe oficial había provocado la maniobra evasiva, sobre por qué ciertos datos del expediente no coincidían con los testimonios de personas que habían estado en la torre de control esa mañana. Las respuestas que recibió fueron consistentemente de 2 tipos. El primero, silencio. El segundo, versiones distintas del mismo silencio con palabras encima. Valentina anotó todo en el cuaderno de tapas oscuras y esperó. Llevaba toda la vida siendo buena en esperar. La vida después. Los años de la máscara perfecta. Lo que siguió fueron 20 años de una existencia que desde fuera parecía digna y desde dentro era algo más complejo que la dignidad. Valentina crió a sus hijas sola, con la misma metodología que había aplicado a todo lo demás en su vida. Sin drama, sin queja visible, con una consistencia que sus hijas admiraban aunque de niñas no supieran nombrarla. Siguió apareciendo en los actos oficiales cuando se lo pedían. Siguió siendo
la viuda de Gagarin, función que el aparato del Estado necesitaba que siguiera desempeñando porque el mito de Gagarin necesitaba una viuda que lo sostuviera desde abajo con su presencia discreta y su luto apropiado. Lo que nadie sabía, porque nadie pensó en preguntar, era que en esos mismos años Valentina había comenzado a construir en silencio algo que no tenía nombre todavía, pero que con el tiempo se convertiría en el archivo más completo de la historia real del programa espacial soviético que existía fuera de los depósitos clasificados del Estado. No lo construyó sola, lo construyó con paciencia, con conversaciones que parecían casuales y no lo eran, con cartas que intercambió durante años con personas cuya identidad protegió cuidadosamente, con documentos que llegaron a sus manos por vías que nunca explicó completamente, con una red de memoria colectiva que fue tejiendo hilo a hilo durante más de 3 décadas. El Estado la había convertido en símbolo, y ella, con la misma quietud con que hacía todas las cosas importantes, había usado esa visibilidad forzada para volverse lentamente en algo mucho más peligroso que un símbolo. Se había vuelto un archivo. Hay una cosa que los archivos no pueden guardar. Los archivos guardan fechas, nombres, documentos, fotografías, registros de conversaciones, copias de informes, cartas con membrete oficial y cartas sin membrete escondidas dentro de libros de medicina. Los archivos guardan evidencia. Los archivos guardan la forma exterior de los hechos, su contorno, su peso en papel. Lo que los archivos no pueden guardar es el momento exacto en que una persona decide que ya es suficiente. Ese momento no tiene fecha ni testigos. Ocurre en algún punto entre un pensamiento y el siguiente, en ese espacio microscópico donde la voluntad humana toma decisiones que la razón no termina de explicar del todo. Ocurre cuando el peso de lo que no se ha dicho supera finalmente el peso del miedo a decirlo. Cuando la persona comprende con una claridad que no llega gradualmente sino de golpe, como la luz cuando se abre una ventana que llevaba años cerrada, que el silencio ya no protege nada que valga la pena proteger. Para Valentina Gagarina, ese momento llegó en algún punto de los primeros años del siglo XXI. Tenía más de 65 años. Sus hijas eran ya adultas con sus propias vidas. El país en que había nacido había dejado de existir como entidad política hacía una década. El sistema que la había convertido en símbolo, que había trazado los límites de lo que podía decir y lo que debía callar, que había llegado a su puerta el 12 de abril de 1961, con instrucciones sobre cómo comportarse ante la historia. Ese sistema ya no existía en su forma original, y sin embargo, el silencio seguía. No porque nadie se lo impusiera ya, sino porque el silencio, cuando se practica durante suficientes décadas, deja de ser una imposición y se convierte en un hábito tan integrado que resulta casi indistinguible del carácter propio. Valentina había guardado silencio durante tanto tiempo que en ciertos momentos ya no sabía con certeza dónde terminaba el silencio obligado y dónde empezaba el silencio elegido. Fue su nieto quien, sin saberlo, le devolvió la pregunta. Alexei, el nieto que preguntaba sin miedo. Alexei Gagarin tenía 16 años cuando le hizo a su abuela la pregunta que nadie le había hecho nunca de esa manera. No era una pregunta sobre historia, no era una pregunta sobre el programa espacial, ni sobre el 12 de abril, ni sobre la muerte de su abuelo. Era una pregunta más simple, y precisamente por eso, más difícil de esquivar con las respuestas preparadas, que Valentina tenía para todas las preguntas complejas. Le preguntó, «Abuela, ¿tú eras feliz?» Valentina lo miró durante un tiempo que Alexei recordaría siempre como demasiado largo para ser una respuesta normal. Luego dijo, «Eso depende de qué parte de mi vida me estás preguntando». Y Alexei, que tenía 16 años y la inteligencia práctica de alguien criado por personas que habían aprendido a escuchar lo que no se decía, respondió, «Todas, empezando por la que no me has contado nunca». Esa noche hablaron durante 4 horas. Alexei no grabó la conversación porque no había pensado en hacerlo. La anotó después de memoria en un documento de ordenador que guardó con la misma meticulosidad que su abuela había guardado el cuaderno de tapas oscuras. No era perfecto. La memoria tiene sus propias distorsiones, sus propias omisiones involuntarias. Pero era lo más cercano a la voz real de Valentina que existiría después de que ella ya no pudiera hablar.
Lo que dijo esa noche no era explosivo en el sentido periodístico del término. No había en sus palabras revelaciones que derrumbaran versiones oficiales de un golpe. Era algo más lento y más profundo que eso. Era la descripción, hecha con la precisión clínica de quien ha tenido décadas para ordenar sus recuerdos, de cómo se siente vivir dentro de una historia que otros han escrito sobre ti. La diferencia entre ser recordada y ser usada, dijo en algún punto de esa conversación, es que cuando te usan, la imagen que usan se parece a ti, pero no eres tú. Y con el tiempo la gente empieza a querer a la imagen y no sabe que tú existes detrás. Y entonces tú empiezas a preguntarte si todavía existes. El archivo. Lo que Valentina había construido en silencio. Fue también Alexei quien descubrió la verdadera dimensión de lo que su abuela había estado haciendo durante 30 años. Pensaba que el cuaderno de tapas oscuras era un cuaderno. Era en realidad el primero de 17 cuadernos numerados con un sistema que solo Valentina conocía y que tardó semanas en descifrar. Junto a los cuadernos había 3 cajas de cartón llenas de cartas, algunas mecanografiadas y algunas manuscritas, ordenadas por año y por remitente, con una organización que habría satisfecho a cualquier archivista profesional. Había fotocopias de documentos cuya procedencia no estaba explicada, pero cuya autenticidad, verificada posteriormente por personas con acceso a los archivos originales, resultó ser indudable. Había una carpeta con anotaciones sobre discrepancias entre versiones oficiales de determinados eventos y los testimonios privados de personas que habían estado presentes en esos eventos. Y había, en el fondo de la tercera caja, algo que Alexei no esperaba encontrar. Una serie de fotografías que no eran las fotografías oficiales. No eran secretas en el sentido de comprometedoras o escandalosas. Eran algo más interesante que eso. Eran fotografías de los momentos entre las fotografías oficiales. Los 5 minutos antes de que el fotógrafo dijera listos. Los 10 minutos después de que el funcionario se marchara. Los espacios intermedios donde las personas dejaban de ser personajes y volvían a ser personas. En esas fotografías, Yuri Gagarin tenía una expresión que nunca aparecía en ninguna imagen publicada. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido al cansancio de alguien que ha estado representando un papel durante mucho tiempo, y en ese instante preciso ha bajado la guardia porque la persona frente a él es la única delante de quien puede hacerlo. En la mayoría de esas fotografías, la persona frente a él era Valentina, y en esas imágenes ella no estaba ligeramente detrás y a su derecha, estaba exactamente donde quería estar, mirándolo, siendo mirada. 2 personas reales en el espacio real que existe entre los mitos y la vida. El incendio. Lo que se perdió y lo que sobrevivió. En el invierno de 2003, un incendio de origen indeterminado destruyó parte de los contenidos de un trastero en el edificio donde Valentina guardaba algunos materiales. Entre los objetos afectados estaban varias cajas de documentos en papel, copias físicas de parte del archivo que había construido durante décadas. El incendio fue registrado como accidental. Valentina nunca dijo públicamente que dudaba de esa clasificación. Pero Alexei recordaría siempre que la semana anterior al incendio, su abuela le había pedido que escaneara algunos papeles importantes y los guardara en el ordenador. Le había dado instrucciones precisas sobre cómo organizarlos, qué nombres usar para los archivos, en qué carpetas guardarlos. Le había pedido también que hiciera copias en 2 memorias USB distintas y las guardara en lugares separados. Cuando Alexei le preguntó por qué tanto cuidado, ella respondió con una frase que él no comprendió del todo en ese momento. Lo que está en un solo lugar puede desaparecer en un solo momento. Lo que está en varios lugares necesita varios momentos para desaparecer. Y varios momentos dan tiempo para que alguien se dé cuenta. El incendio ocurrió 7 días después de esa conversación. Los archivos digitales sobrevivieron intactos, las últimas entrevistas, la voz que encuentra su forma. A partir de 2005, Valentina comenzó a recibir personas. No en el sentido protocolar de los actos oficiales, sino en el sentido real de la palabra. Recibirlas en su casa, ofrecerles té, hablar con ellas durante horas sin comunicado de prensa previo ni funcionario presente, periodistas, historiadores, estudiantes que escribían tesis sobre el programa espacial soviético.
Personas mayores que habían trabajado en Baikonur o en los centros de entrenamiento y querían, en el último tramo de sus vidas, contarle a alguien lo que sabían. Valentina los escuchaba con esa tensión suya que hacía sentir al interlocutor completamente comprendido. Y luego, poco a poco, empezó a hablar ella también, no de golpe, no con el tipo de revelación dramática que habría satisfecho a los periodistas que buscaban titulares, sino de la manera en que siempre había hecho las cosas importantes, despacio, con precisión, eligiendo cada palabra como se elige cada ingrediente cuando se prepara algo delicado que no admite errores. Habló de lo que había sido estar casada con una idea, además de con un hombre. De la diferencia entre la historia que ella había vivido y la historia que había sido publicada. De las preguntas que había hecho en 1968 y las respuestas que nunca habían llegado. De los años en que había aprendido a sonreír en las fotografías oficiales, mientras por dentro seguía siendo la chica de Orenburg que prefería las flores silvestres a las de floristería y el silencio honesto a las palabras correctas. Habló, en una de esas conversaciones, de una frase que se había repetido durante décadas en los momentos de mayor presión institucional, cuando algún funcionario le recordaba lo que se esperaba de ella. Cuando algún periodista le hacía una pregunta que tenía trampa, cuando algún acto oficial le exigía ser el personaje en lugar de la persona. La frase era: nosotros simplemente no nos permitíamos decirlo en voz alta, porque las palabras hacen las cosas reales. Esta frase, que Alexei escuchó varias veces en distintos contextos, se convirtió para él en la clave de toda la historia de su abuela. Porque lo que describía no era solo el mecanismo del silencio soviético, la cultura del secreto institucional, la disciplina del que sabe que hay cosas que no pueden pronunciarse en ciertos espacios. Describía algo más universal y más íntimo que eso. Describía la estrategia de una persona que había aprendido a proteger la verdad guardándola, no de los demás, sino de sí misma, manteniéndola en ese espacio interior donde las cosas existen sin necesitar ser nombradas, donde son completamente reales pero solo para quien las lleva, donde nadie puede llegar a arrebatarlas porque nadie sabe exactamente dónde están. Era una forma de supervivencia, era también una forma de resistencia. 2017, el final y el principio. Valentina Gagarina murió el 17 de marzo de 2017, 8 años después del 98 aniversario del nacimiento de su marido y 23 días antes del 56 aniversario del vuelo que había dividido su vida en dos partes que nunca terminaron de encontrarse del todo. Murió en casa, en su cama, durante el sueño. Su hija Galia estaba en la habitación de al lado. No hubo drama, no hubo últimas palabras registradas. No hubo gestos grandiosos de ningún tipo. Hubo, según Galia, una mañana de marzo con luz particular entrando por la ventana y su madre que no se levantó a la hora de siempre y el silencio de la habitación que era diferente a los otros silencios. El funeral fue privado, como ella había pedido. Lo que ocurrió después, el archivo que no podía quemarse. 6 semanas después de la muerte de Valentina, Alexei publicó en internet un sitio web sencillo, sin diseño elaborado, sin pretensiones de ningún tipo. Solo texto, imágenes y los materiales del archivo que su abuela había construido durante 30 años. En las primeras 24 horas, el sitio recibió 120,000 visitas, pero lo más inesperado no fue el número, fue quiénes eran las personas que llegaban. Alexei esperaba historiadores, periodistas, entusiastas del programa espacial. Llegaron también, en cantidades que no había previsto, personas mayores de ciudades pequeñas que ningún manual de historia había mencionado nunca, técnicos de comunicaciones que habían trabajado en las instalaciones de seguimiento del vuelo de 1961, un mecánico de aviación que había estado de guardia en el aeródromo de Kirchhach la mañana del 27 de marzo de 1968. Una enfermera ya retirada que había trabajado en el hospital militar donde fueron llevados los restos del avión para el análisis forense. Estas personas escribían a Alexei con mensajes que tenían todos una estructura similar. Empezaban con "nunca le conté esto a nadie" y terminaban con "pero tu abuela tenía razón". El silencio que había resistido durante décadas empezó a romperse no en un gran estallido, sino en pequeñas fracturas, una a una.
Cada carta, una grieta en una pared que había parecido sólida e inamovible. Las tres discrepancias. Lo que los documentos no cuadran. Entre los materiales que Alexei publicó había un análisis que su abuela había preparado, con fecha de 2009, sobre el informe oficial de la muerte de Yuri Gagarin. El análisis no afirmaba nada, no acusaba a nadie, no construía ninguna teoría de ningún tipo. Seguía hasta el final la metodología de Valentina. Preguntas precisas, evidencia específica, ausencia total de especulación no fundamentada. Señalaba tres discrepancias concretas entre el informe oficial y los datos que había logrado reunir a lo largo de los años. La primera era una inconsistencia entre los registros meteorológicos oficiales del aeródromo de Kirchhach para esa mañana y los registros de una estación meteorológica civil ubicada a 12 kilómetros que había quedado fuera del expediente oficial sin explicación documentada. La segunda era una discrepancia entre la hora de despegue registrada oficialmente y la hora que tres personas distintas, en testimonios independientes tomados en momentos distintos, habían mencionado de manera consistente. La tercera era la más sencilla y la más perturbadora. El nombre de un testigo que aparecía en el registro original del expediente y que había sido eliminado de todas las versiones posteriores sin ninguna anotación explicativa. Solo tres preguntas, formuladas sin drama, sin acusación, sin retórica, con la precisión de alguien que sabe que las preguntas bien hechas son más duraderas que las respuestas improvisadas. 3 semanas después de la publicación del archivo, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa emitió un comunicado breve anunciando la desclasificación parcial de documentos relacionados con el accidente de 1968. El comunicado no mencionaba el sitio web de Alexei, no mencionaba a Valentina, no establecía ninguna relación causal entre la publicación del archivo y la decisión de desclasificar, pero la coincidencia temporal era lo suficientemente exacta para que varios historiadores la señalaran. Y 2 semanas después de ese comunicado, Alexei recibió un mensaje anónimo, enviado desde una dirección de correo electrónico que nunca volvió a estar activa. El mensaje tenía 5 palabras. Tu abuela tenía razón, lo sé. Alexei guardó el mensaje, no respondió. No porque no quisiera, sino porque comprendió que no había nada que decir que mejorara esas 5 palabras. Su abuela le había enseñado eso también, el regreso a la fotografía. El cierre que invierte el principio. Existe una fotografía que Alexei encontró en el fondo de la última caja del archivo. No tiene fecha exacta. Él estima, por el aspecto de su abuela y por ciertos detalles del fondo, que fue tomada en algún momento de los primeros años 2000, probablemente entre 2002 y 2005. La tomó alguien que no ha podido ser identificado, probablemente un familiar o un amigo cercano que capturó el momento sin avisar. En la fotografía, Valentina está sola. Está de pie frente a una ventana. No la ventana del apartamento comunal de 18 metros cuadrados de los años 50. La ventana de su casa, la que daba al jardín, donde en verano crecían flores que nadie había plantado deliberadamente. Y que ella dejaba crecer porque le parecía que las cosas que crecen solas merecen respeto. No sonríe, no llora. Tiene la expresión de alguien que está mirando algo que está más lejos de lo que el ojo puede ver, pero que sabe exactamente lo que está mirando. No es una expresión de tristeza, es una expresión de alguien que ha llegado al final de un cálculo largo y difícil y ha encontrado que el resultado es exactamente el que esperaba. Alexei puso esa fotografía en la primera página del archivo digital, con una sola línea debajo. La línea decía: ella sabía todo. Ella lo recordó todo. Ella esperó. No explicó qué esperó. No necesitaba explicarlo, porque lo que Valentina Gagarina había esperado durante décadas no era una reivindicación, no era un titular de periódico, no era que nadie le pidiera disculpas en nombre de ninguna institución que ya no existía. Lo que había esperado era simplemente que la verdad tuviera suficiente tiempo para volverse indestructible. Las mentiras necesitan mantenimiento, necesitan silencio activo, versiones coordinadas, personas dispuestas a seguir callando. Son estructuras que requieren energía constante para sostenerse. La verdad, en cambio, solo necesita tiempo.
Y Valentina, que había nacido en una ciudad donde el frío llegaba antes de lo esperado y la primavera tardaba más de lo prometido, había aprendido desde niña que la espera no era derrota. Era la estrategia más antigua y más eficaz que existe. Epílogo. Una nota sobre los archivos digitales y el fuego. Hay una diferencia fundamental entre los archivos en papel y los archivos digitales, que Valentina comprendió antes de que la mayoría de las personas de su generación tuvieran motivo para pensar en ello. Un archivo en papel puede quemarse en una habitación. Un archivo digital, copiado en suficientes lugares, distribuido en suficientes manos, publicado en suficientes servidores, no puede quemarse en ningún incendio de origen indeterminado. No puede desaparecer en un solo momento. No puede ser eliminado con la misma eficiencia silenciosa con que fue construido el silencio que lo rodeó durante décadas. En los años posteriores a la muerte de Valentina, el archivo que ella construyó y que su nieto preservó y publicó fue descargado, copiado, traducido parcialmente al inglés y al alemán, citado en 3 tesis doctorales universitarias y referenciado en al menos 2 investigaciones periodísticas sobre la historia del programa espacial soviético. El cuaderno de tapas oscuras, el primero de los 17, está actualmente en proceso de ser depositado en un archivo histórico universitario que Alexei no ha querido nombrar públicamente hasta que el proceso esté completado. La fotografía de la ventana, la última, la que cierra la historia como las buenas historias se cierran, con el mismo elemento con que empezaron, pero visto desde un ángulo completamente distinto. Esa fotografía tiene ya 147,000 descargas registradas. Valentina Ivanovna Gagarina, nacida en Orenburg en 1935, fallecida en Moscú en 2017, esposa y después viuda del primer cosmonauta de la humanidad, enfermera, madre de 2 hijas, abuela de al menos un nieto extraordinariamente meticuloso, guardiana durante 30 años de un archivo que nadie sabía que existía, practicante experta del silencio como forma de resistencia y de la paciencia como forma de justicia, aparece ahora en los motores de búsqueda de Internet con resultados propios, no como esposa de, no como compañera de, no como madre de las hijas de, como ella misma, como la mujer que guardó el cielo mientras el mundo miraba hacia arriba,